con las clases del día de hoy. Es una clase bastante interesante porque vamos a ver cómo el cristianismo, como veíamos la semana pasada, llega a lugares donde tradicionalmente la iglesia no pone el hincapié en el énfasis para saber cómo penetró el evangelio. Y aquí vamos viendo que a veces se ha pensado que el evangelio llegó a esa zona de Oriente muchos siglos más tarde. E incluso cuando uno estudia los grandes misioneros del siglo XVIII, XIX y XX, se piensa que los primeros cristianos llegaron allá por el 1800, en lo que fue la India, en el 1700, a lo que fue la India, a lo que fue China, Taipei. Y bueno, y acá esto nos muestra todo lo contrario, de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegó ya en los primeros siglos, en una época bastante atrás de lo que nosotros pensábamos. Entonces, espero que la lectura que hayan tenido, no sé si todos los lograron leer, les haya, ya, les haya abierto un poco el conocimiento y hayan puesto el énfasis en las citaciones de cómo el Señor utiliza a hombres. Aunque hay muchas cosas que quizás nosotros cuando vemos el avance del cristianismo, nos vamos a dar cuenta que muchas veces esas zonas que eran cristianas, como por ejemplo las zonas, los pueblos bárbaros o germánicos con los godos, los visigodos, eh, el cristianismo que entró allá fue un cristianismo no bíblico, no puro, porque recuerden que con el concilio de Nicea se expulsó a Arrio y a todos sus seguidores, y Arrio se fue a estos pueblos que estaban fuera de las fronteras del Imperio Romano, y esos cristianos que estuvieron ahí, sobre todo los godos, los hunos, aprendieron un cristianismo arriano. Entonces, cuando se habla de un avance del cristianismo, nosotros tenemos que hacer la salvedad de que ese cristianismo en muchos casos no era un cristianismo puro, bíblico, pero que era un cristianismo que cuestionaba, por ejemplo, el arrianismo cuestionaba la deidad, la divinidad de Dios. Vamos a ver, ¿cierto?, cómo ciertos hombres hablaban de un Cristo que era un hombre menor que Dios para poder hacer que los pueblos se identificaran con el Señor Jesucristo, con el Evangelio. Entonces, también aquí nosotros podemos sacar una conclusión. ¿Habrá sido un verdadero Evangelio? Porque cuando se habla de cristianismo, simplemente se habla de todo aquel que profesa que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero el Cristo que nosotros nos vemos en nuestros tiempos actuales, el Cristo de las Escrituras, en los cuales nosotros creemos como reformados y cristianos evangélicos, difiere mucho del cristianismo católico, difiere mucho del mormonismo, de los adventistas, de los testigos de Jehová y de muchas otras sectas. Y lo mismo ocurrió entonces en estos tiempos en los que estamos estudiando cómo el cristianismo llega a Oriente y a otros países, también dista mucho del cristianismo bíblico, al cual nosotros estábamos acostumbrados a leer en los primeros 3 siglos, ¿cierto? Antes de que Constantino declarase el cristianismo como una religión oficial del imperio. Entonces, si no lo han leído, cuando lo lean, pónganse atención a esos comentarios para que después podamos entender que no toda nación que dice ser cristiano tenía un cristianismo bíblico, sobre todo basado en la persona del Señor Jesucristo. Muy bien, hecha esta aclaración, nos vamos a ir con el cuestionario y vamos a empezar con la pregunta número uno. No son preguntas difíciles porque todas las preguntas estaban incluidas en la materia, así que no había mucho que investigar por fuera del curso, a menos que usted quisiera profundizar en algo. La pregunta número uno dice, ¿de dónde penetró la influencia cristiana en Arabia? Ahí dice el primer párrafo que desde el norte por la frontera con el Imperio Persa y el Imperio Romano, y desde el sur por el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Ya. ¿Y eso le da una idea a usted de dónde? Se me quedó el mapa. Ya. Gracias, Manolito. Cuando estamos hablando de esto, entonces, ¿qué es que nosotros podemos suponer? Desde
¿qué siglo aproximadamente llegó el cristianismo? En el siglo cuarto. Hermano Rodrigo, ¿quiere decir algo? No, es que como lo veía con el dedo así, pensé que usted nos quería decir algo. Eh, en el siglo cuarto aproximadamente, ¿cierto? Empieza este, este deseo de seguir avanzando hacia Oriente, llevando el Evangelio, y lo que es el Imperio Persa, ¿cierto? Se ubican donde está el Imperio Persa actualmente, lo que nosotros conocemos como Irán, parte de Irak, toda esa zona donde nosotros los primeros conocimientos bíblicos que tenemos del Imperio Persa está, ¿cierto?, a los que derrotaron el Imperio Babilónico, donde estaba la reina Esther, donde estaba Susa y toda esa zona que están acá. Ese es el Imperio Medio Persa, que es el imperio que abarcó desde el Cáucaso, el Mar Muerto, el Mar Negro, Armenia, hasta llegando a esos territorios. A esa zona es la que está adentrándose el Evangelio. Recuerden que en esa zona, cuando lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Los persas eran los que tenían, ¿qué tipo de religión? El zoroastrismo. Entonces, desde esa zona, recuerden que en esa zona llegaron los primeros cristianos, esa zona, y desde el norte empezaron a evangelizar, y también desde, como dice nuestro hermano Dinko, desde el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Ahora, ¿cuál es la particularidad de esta zona? Es que Arabia, a diferencia de todos los pueblos que estaban establecidos, tenía una particularidad. ¿Y cuál era esa particularidad? ¿Se la No recuerdan? tenía central, No tenían qué, perdón, no lo escuché. un gobierno de tipo central, digamos. Eran Eso. tribus nómadas. Eran tribus nómadas. Más que nada que eran clanes, grandes tribus, ¿cierto? Y cada una tribu es independiente. Y eso se mantuvo hasta los albores de la época moderna, siglo XVIII, siglo XIX. Ha costado que ese país se unificara y costó mucho. Por eso nosotros conocemos, están, por ejemplo, están los Emiratos Árabes Unidos. Cada emirato es una nación que se une y forma lo que nosotros conocemos hoy día como Emiratos Árabes Unidos, porque son tribus. Entonces ahí no es que el Evangelio haya llegado a toda la nación y se haya propagado como en otros lugares, sino que aquí eran tribus, y como decía nuestro hermano Rodrigo, eran tribus nómadas, eran tribus independientes. Entonces, no es fácil establecer un centro de difusión cristiana como ocurría en todas las otras ciudades, como fue, por ejemplo, en Edesa, como lo fue en Alejandría, como lo fue en Sirene o en otros lugares donde el Evangelio se estableció, formaron esa iglesia y de ahí se hicieron ciertos los lugares para seguir llevando el Evangelio a otros lados. Acá no, acá ocurre todo lo contrario. Era simplemente hombres que se fueron a vivir en medio desierto con estas tribus. Y eso es lo que llevó a la conversión de una tribu a otra tribu. Aquí salía, por ejemplo, los sarracenos eh, y muchos otros. Entonces no fue una predicación tan sencilla. Ahora, la pregunta dos. ¿En qué aspectos la organización política de Arabia era diferente a la de los otros países antes del advenimiento del Islam? ¿Y qué relación tiene esto con el cristianismo? Es una pregunta que tienen que analizar un poquito. Sí, ya lo había respondido, ¿puesto? Sí, pero hay una Eh, yo, parte, yo, sí, yo dígala. puse, sí, yo puse que antes del Islam, Arabia no era una nación unificada, como se hablaba. Estaba compuesta por tribus independientes, muchas de ellas nómadas, también como se decía, sin un gobierno central y una estructura política sólida. Esta realidad dificultó la consolidación del cristianismo como una institución organizada o nacional, en contraste con otras religiones donde había monarquía estable, como era Armenia o Etiopía. Y así el cristianismo en Arabia fue más tribal que eclesiástico, o sea, de tribus. Existieron creyentes y pequeñas comunidades, pero no una iglesia árabe consolidada. Pero sí hubo focos de influencia cristiana en zonas como Nasrán, Yemen y en el norte de Arabia, donde se establecieron incluso obispos y templos. Claro. Muchas gracias.
Bueno, hoy día casi todas esas raíces del cristianismo fueron borradas más adelante cuando llega a la religión de Mahoma, cuando llega el islamismo. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más que quiera aportar algún comentario? ¿Otro dato interesante? Ya, nos vamos con la pregunta número 3. Dice, ¿qué es los hechos de Tomás y qué narra? Ya, primero, ¿quién fue Tomás? Uno de los 12 apóstoles. Ya, ¿qué más podemos agregar? ¿Qué es los hechos de Tomás y qué narra los hechos de Tomás? Pastor, que narra los Hermana, hechos de Tomás, dice, echaron suerte para decidir a qué país iría cada uno y que a Tomás le tocó la India. Viajó por mar y llegó a la corte de un rey llamado Gundo Foro, a quien bautizó. Murió, a la- finalmente murió en otro lugar de la India y enterrado en Milapore, al sureste de Madrás. La historia, si bien está llena de fantasía, puede tener elementos de verdad, y es muy probable que el primer cristiano en llegar a la India haya sido el apóstol Tomás. Al menos la Iglesia Ortodoxa Siria lo considera su fundador. La tradición menciona también a Bartolomé en relación con la evangelización de la India. Si bien es probable que este apóstol haya ido a Arabia y fue desde allí que el testimonio cristiano se extendió a la India. No, gracias. Cuando hablamos de que llegó a Madrás, estamos hablando de la parte oriental de la India, en lo que está en el Océano Índico, en lo que hoy día nosotros podemos estar casi al frente de lo que es Sri Lanka, en la parte de la península, en la parte sur de la India, hacia el lado este. O sea, si miramos nosotros el mapa, eh, según el Evangelio, ¿cierto? O sea, el libro de los Hechos de Tomás, el Evangelio llegó muy avanzadamente. Aunque siempre ha estado esa tradición y esa creencia de que Tomás fue hacia la India. Sería el apóstol que llegó más lejos, supuestamente, que el resto de los demás apóstoles con el Evangelio. Entonces, el libro de los Hechos de Tomás nos va a hablar, ¿cierto?, de cómo llegó el Evangelio a la India, donde este apóstol le predica el Evangelio a Gundáfaro, ¿cierto?, el que era el rey de la corte. Muchas gracias, hermana Aida. Número 4. ¿Cuál era el título del libro de Cosmas y qué datos interesantes para la historia del cristianismo en India consigna? ¿Alguien tiene la pregunta 4? Yo, pastor, Ya, dice, el libro se titulaba La topografía cristiana. Cosmas menciona que había iglesias, clero y comunidades cristianas en lugares como Ceilán, Sri Lanka, Malabar, que es el actual Kerala, si no me equivoco, Kilian, Socotra y toda Persia, mostrando una presencia cristiana organizada en la India y Asia Oriental. muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Aquí vamos a ver a los unos. Dice, menciona algunas características de los unos. Pastor, Ya, hermano César. características de los hunos, origen asiático. Eran el pueblo de raza mongola que vivía en Asia Central, al norte del desierto Gobi y de los Himalayas. Eran nómadas.
No practicaban la agricultura ni tenían ciudades, vivían en tiendas, se desplazaban constantemente y agotaban los recursos de cada lugar antes de mudarse. Guerreros feroces, eran temidos por su brutalidad, velocidad y capacidad de destrucción. Se dedicaban al saqueo y al crimen. Gran movilidad, usaban caballos resistentes y veloces, lo que les daba ventaja en sus campañas militares. Impacto histórico, invadieron China, destruyeron la dinastía Han o An, no sé, con H, 200 después de Cristo y más tarde cruzaron los Himalayas para destruir el imperio Gupta de India, 480 después de Cristo. Influencia en Europa, presionaron a las tribus bárbaras del norte de Europa, lo que provocó migraciones masivas hacia el imperio romano. Muchas gracias. O sea, han escuchado hablar yo creo que todos hemos escuchado hablar de los hunos, especialmente por Atila. Pero realmente era un pueblo bastante bárbaro. Bueno, nosotros vemos cómo el Señor en su señorío va usando a estos pueblos. Porque, qué es lo que hacen los hunos? Van a desplazar a pueblos, al quitar los territorios, hacia el este, es decir, hacia donde estaban los límites del Imperio Romano, sobre todo del Imperio Romano de Occidente. Por el norte, ¿cierto? Entrando por los pueblos germánicos y sajones, ¿cierto? A través del río Danubio y río Otín, o por el lado de Constantinopla, donde está el Mar Negro, entrando, ¿cierto? Haciendo que por ese lado salieran los godos, y de ahí están los otros godos, los visigodos, tribus, que más adelante van a jugar un rol en la caída del Imperio Romano, y van a invadir el Imperio Romano. Entonces, estos hunos eh, también fueron alcanzados por el Evangelio. Y esto no está en el cuestionario, pero ¿recuerdan ustedes por qué fueron alcanzados por el Evangelio? Porque muchos unos llegaron a los pies de Cristo. ¿Recuerdan? Muchos de los pueblos que conquistaron los godos, sobre todo los pueblos bárbaros que estaban al norte del Imperio Romano, fueron hechos esclavos. Y dentro de esos esclavos había muchos cristianos que se habían convertido al cristianismo, sobre todo en los tribus de los godos, por Arrio. Cuando estos hombres se hicieron esclavos, los mismos esclavos empezaron a hablarles de Cristo. Entonces muchos unos también fueron un poco misericordiosos con los cristianos, y el cristianismo empezó también a llegar al imperio de los hunos. Eh, y haciendo un símil con los árabes, tampoco era un pueblo que estaba establecido, simplemente eran nómadas, y cada vez se iban acercando más y más a Europa, y sobre todo se acercan a Europa por el tema de las riquezas que tenían. Y van a llegar a Europa tanto por el norte, entrando por lo que es la Bohemia, lo que hoy día es Checoslovaquia, ¿cierto? Por Alemania, y van a invadir un poco, y eso hace que estos pueblos bárbaros se vayan hacia la frontera con Alemania, de Alemania, perdón, del Danubio, pasen hacia el Imperio Romano. Ya. Ahora, la número 6 menciona tres razones por las que los godos entraron al Imperio Romano. Lo que yo alcancé a ver acá era la misma presión ejercida por los hunos. Ujú. Y ellos llevaban tiempo también ya irrumpir, creo que dice el texto, en las fronteras del Imperio Romano, pero por lo menos lo que alcancé a leer es la presión de los hunos.
Bueno, los hunos cuando atacan aproximadamente en el año 370, eh, eh, los hunos empiezan a penetrar a través de las montañas Ural, las que están en el mar Caspio y Mar Negro, penetran a Europa y empiezan a ejercer presión sobre los pueblos germánicos, los que viven en Europa Oriental. O sea, hablemos para que se ubiquen en el contexto de la Europa actual. En el año 370 los hunos eh, invaden el terreno de los ostrogodos. Los godos están divididos en visigodos, ostrogodos y godos. Y esos pueblos, al ser atacados por los hunos, se refugian tanto en lo que es en Grecia, lo que es actualmente Turquía, en Grecia se perdón, en Turquía, en Constantinopla y también un poco hacia el norte por el río Danubio. Y es ahí donde los hunos van a atacar a los visigodos, que ahí se produce en el año 378 la batalla de Adrianópolis. ¿Y, y por qué es importante? Porque con el desplazamiento de los hunos hacia los visigodos y los godos, en esta batalla de Adrianópolis, eh, por primera vez la infantería romana es derrotada por los visigodos y empieza a ceder el poderío del imperio romano. Entonces, ¿qué es lo que hacen los godos? Los godos empiezan a invadir toda esa zona y empiezan a arrasar con toda esa comarca. Eh, van a entrar, mira, los visigodos van a entrar por el lado del Danubio, por el norte de Alemania, y van a entrar por el lado del mar Caspio, Mar Negro, donde está Constantinopla, y atraviesan el estrecho del Bósforo para tratar de conquistar y sitiar Constantinopla, pero no lo pudieron hacer. Constantinopla resistió muchos ataques de los visigodos y de los godos. Visto eso, godos que entraron, que no pudieron conquistar Turquía, Constantinopla, se van por lo que es Turquía, por el norte de lo que nosotros conocemos como Grecia, y van a llegar a, a Italia, nosotros conocemos hoy día, tratando de conquistar lo que es Roma. Entonces, con eso, por ese lado. Entonces, qué es lo que sucede? El emperador Teodosio, en el año 382, firma un tratado de paz con los godos. Y el año 395, los godos rompen el tratado de paz. El tratado de paz no duró más de 10 años, o sea, 13 años, e invaden Grecia. Y empiezan a saquear todo lo que era Grecia. Y en el año 410, o sea, casi 30 años después del primer tratado con Teodosio, ellos toman y saquean la ciudad de Roma. Y una vez que saquean la ciudad de Roma, el jefe de los godos se llamaba Alarico. Y ese hombre hace que los godos, los visigodos y los ostrogodos se establezcan en Europa. Y al final, estos pueblos godos, sobre todo los visigodos, van a seguir conquistando Italia y se van hacia el sur. Y trataron de cruzar el Mediterráneo y llegar al norte de África, pero no pudieron hacerlo. Entonces, en ese entonces, como no pueden cruzar hacia África, se regresan hacia el norte y comienzan a invadir el norte de Francia, o sea, perdón, el norte de el sur de Francia. Y ahí el emperador romano que se llamaba Honorio eh, hace uso de la política, de la diplomacia, y hace un pacto con los pueblos bárbaros. Esos pueblos bárbaros que están establecidos en la orilla oeste del Danubio y que algunos se habían establecido también en la frontera norte con España. Y con ellos hace un tratado para detener el avance de los ostrogodos. Entonces, los francos, los bárbaros, eh, detienen este avance. Entonces, ¿cómo queda el mapa? Hacia el norte de Mar Negro estaban los hunos, que ocuparon
en lugar de los godos. Los godos atacan Constantinopla, atacan Grecia, conquistan Italia, conquistan la parte sur de Francia y parte de la parte ibérica de lo que es España. Y otra parte de los godos conquista Europa, pero es frenado por los pueblos bárbaros. ¿Y por qué entran los godos por los pueblos bárbaros? Porque en vista, disculpe que les explique tanto, pero es más o menos para que se entiendan. Los pueblos bárbaros, al norte, en lo que es los pueblos germánicos, empezaron a, a llegar al Imperio Romano, podría ser como una palabra, como a pedir asilo, para a pedir que lo recibieran. Y a fines del siglo V, muchos germánicos entran al Imperio Romano y empiezan a asolar todo lo que era el norte de Francia. Entonces, ahí llega un nuevo pueblo que se llama Vándalos. ¿Habían escuchado pueblo de los vándalos? Solamente habría escuchado vandalismo. Bueno, de este pueblo vándalos viene el vandalismo, porque era un pueblo muy cruel, saqueaba, violaba, asesinaba a niños, ancianos, o hacía las atrocidades más grandes. De ahí viene, de ahí se tomó en el español nuestro la palabra vándalos por este pueblo, el vandalismo. Entonces los vándalos, cuando ven que los bárbaros tocan toda la parte norte del Imperio Romano, avanzan y van a conquistar lo que es eh, el sur de, ay, ¿cómo se llama? Sur de España, y de España pasan a África y llegan hasta Cartago, conquistando. Y ahí son establecidos, después los españoles los expulsan. Esas son las características por qué los godos entraron. Entraron por el ataque de los godos al ser desplazados por los hunos. Por el norte van entrando por pueblos germánicos. Y estos pueblos germánicos, se me quedó el detalle en el tintero, cuando los romanos se dan cuenta que sus fronteras están siendo permeables por el norte, contratan a estos pueblos germánicos y los contratan como soldados a sueldo. Pero ¿cuál es el compromiso? El Imperio Romano dice, nosotros les damos estas tierras, ustedes se asientan en estas tierras y cuando vengan ataque, ustedes se unen al ejército y los defienden. Y de esa forma pudieron defender un poco el avance de estos pueblos, pero al final, como eran muy relajados y no eran romanos ni del Imperio Romano, se dejaron derrotar fácilmente y ahí entraron los godos, los visigodos y le decía yo, estos pueblos que se llamaban los vándalos. Y también entraron ay, no me acuerdo cuál es el otro pueblo que entró. Eso más o menos para que se den cuenta de cómo España y el norte de África fueron invadidos por los godos, los visigodos y por los vándalos. Si ustedes pueden leer las cartas de Agustín de Hipona, sobre todo la ciudad de San Agustín, la ciudad de Dios, ahí van a poder ver y leer. No sé cuándo ustedes lo han leído, La ciudad de Dios, pero los recomiendo, es un muy buen libro. Van a poder darse cuenta de las barbaridades y atrocidades que vivieron en ese entonces. Y para finalizar, en el año 455, estos godos toman nuevamente Roma y la vuelven a saquear. Y en ese momento ellos, ¿por qué toman Roma? Porque dicen que estaban vengando la muerte del emperador Valentino III y estaban defendiendo a su viuda y a sus hijos. Y nomás pues, no los quiero enredar más con el tema de los godos. Ahora, vamos a la pregunta número 7. ¿Qué contribución especial hizo Jerónimo al cristianismo? Yo creo que la principal es la traducción de la Vulgata. ¿Ya? ¿En qué año? En el siglo V. Dejémoslo así, ¿cierto? Duró un par de años, pero es claro.
Pero el mayor aporte que hizo, la mayor contribución que hizo Jerónimo al cristianismo fue la traducción de la Vulgata latina. Sí, no sé qué año, Eh, pero murió el 420, así que tiene que haber sido antes de eso. eh, Fue como como en el 300, a finales del siglo 390, por ahí tiene que haber sido más o menos en que se escribió, no me acuerdo exactamente la fecha. Pero por esta fecha más o menos terminó de escribir la Vulgata cuando él vivía en la ciudad de Belén. Desde allá él estaba escribiendo. Gracias, hermano Vinco. Ahora, la pregunta 8. ¿Quién fue Ulfilas? Fue el apóstol de los godos Ya, desde el año 400. El cristianismo había alcanzado a los pueblos germanos y vivían al norte del río Danubio gracias a la predicación y el ministerio de Ulfilas. Este singular misionero, hijo de una mujer goda, pero con educación griega y latina, conocía muy bien las costumbres de los pueblos bárbaros. Había llegado a cumplir funciones eclesiásticas como lector y estaba bien comprometido con el ministerio cuando probablemente probablemente nació en una familia gótica y vivía cerca del Imperio Romano, en la región del Mar Negro. Desde joven fue cristiano y más tarde obispo y misionero entre los godos. Su nombre Urfila significa pequeño lobo en lenguaje gótico. Su misión entre los godos, Urfilas dedicó su vida a enseñarles el Evangelio a los godos, un pueblo germánico que en ese tiempo vivía fuera del Imperio Romano. Fue ordenado obispo por la Iglesia de Constantinopla. Luego regresó a su pueblo para predicarles de Cristo y formar comunidades cristianas. A causa de persecuciones, tuvo que huir con muchos de sus conversos al norte del Danubio, donde fundó una comunidad cristiana gótica. Su mayor logro, la traducción de la Biblia al gótico. Eso, pastor. Para traducir la Biblia tuvo que hacer ¿cómo se llama? Inventar letras, un lenguaje, un lenguaje. Claro, fue muy, sí, eso también lo leí más abajo, parece que está. sí, sí, lo Y eso estuve me leyendo. llamó mucho la atención, que él fue muy inteligente para traducir la Biblia al gótico. Él inventó un lenguaje, eso, pastor. Ya, muchas gracias. Cuando se habla de gótico, estamos hablando de los godos. A los godos se les dice góticos. Sí. Bueno, como dice nuestra hermana, ¿cierto? Ulfila fue un predicador, pero como se dan cuenta, ahí el libro dice que fue un pésimo teólogo, un gran misionero, pero un pésimo teólogo. Y eso es lo que yo le estaba diciendo en un principio. Si bien se cristianizó muchas fronteras más allá del Imperio Romano, el cristianismo ya estaba tan tergiversado que cuando los godos llegan a Europa, eh, primero llegan los germánicos, los pueblos germanos, y los germanos se hacen cristianos. Eh, le- los, los cristianos de Europa empiezan a evangelizar a los germanos y los germánicos aprenden el lenguaje y aceptan la cultura europea y son casi uno más como dentro de la cultura europea. En cambio, cuando llegan los godos, ellos venían con el cristianismo arriano. Y ese cristianismo arriano va a tener consecuencias porque se van a confrontar con el cristianismo católico, sobre todo en la parte norte de África, donde estaban los vándalos. Y eso trae bastantes consecuencias, porque en el fondo ellos expulsan o exterminan a la región cristiana católica del norte de África a, a través de amenazas. Eh, por ejemplo, un Enrico, que era el rey de los godos que estaba en el norte de África,
prohíbe el culto católico, expulsa a los obispos, expulsa al clero, y a los que no dejaban el catolicismo y no se unían al arrianismo, les cortaba la lengua, para que no les cortaban la lengua para que no pudiesen predicar el evangelio. Por eso, como le decía yo, se les dio el nombre de vandalismo vándalos. Entonces, cuando Ulfila, ¿cierto?, predica el evangelio, pero lo predica mal. Y ese es el meollo. O sea, no sacamos nada con decir que el evangelio llegó a tantos lugares si llega totalmente desvirtuado. Pregunta número 9. Menciona tres cosas que hizo Ulfilas que muestran que fue un buen misionero. El haber traducido la Biblia al idioma gótico es, para mí, aun cuando haya tenido todos los peros habido y por haber, es una misión importante, Muy buena. claro, porque tuvo que inventar ese alfabeto gótico primero antes de haberla traducido. Claro, y de ahí viene el idioma para los pueblos germánicos y los pueblos sajones, como el Claro. inglés y alemán. ¿Qué otra cosa hizo? Formó comunidades cristianas, organizó iglesias entre los godos y enseñó a sus seguidores cómo vivir como creyentes. Les enseñó la oración, la lectura bíblica y una vida de paz. Pero él era arriano, Sí. Arriana. sí, él era arriano. Es que Él todos los dice, fue más hábil como predicador que como pensador. Fue un pésimo teólogo, pero un misionero extraordinario. a eso es lo que yo apuntaba. O sea, se dan cuenta cuando veíamos la semana antepasada, creo, el concilio de Nicea, lo que hace Constantino, expulsa de los límites del imperio a Arrio y esos seguidores. Estos traspasan las fronteras, se establecen dentro de los pueblos godos, los visigodos y ostrogodos, y empieza la evangelización. Y empieza a formar iglesias y muchas cosas. Y aquí están las consecuencias. Los godos, cuando invaden, vienen con este hombre, con Úlfilas, que viene y hizo cosas buenas, como formar iglesias, evangelizar, ser misioneros, traducir la Biblia al imperio gótico, pero la base del cristianismo fue bastante distante a lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué conclusión se puede sacar de esto? ¿Basta con ser un buen misionero? Tiene que retener la doctrina que se le ha depositado. Claro, es algo que quizás nosotros, mm, no a nivel de la herejía de Arrio, pero en la iglesia cristiana sucedió algo muy similar en el siglo XX, a mediados del siglo XX, con el auge de las misiones a muchas naciones, nació el Evangelio social o la teología de la liberación. ¿La conocen? ¿Han escuchado hablar de eso? Sí, una hermenéutica marxista. Ya, pero hacían misiones cristianas. ¿Y qué tan desvirtuado terminó el Evangelio? Se empezó a preocupar por el bienestar material del ser humano. Si bien se hicieron muchas obras de caridad y bienestar, se crearon hospitales, universidades, colegios, ayudas humanitarias, pero ¿qué quedó de lado? La predicación de la palabra de Dios. De ahí viene ese famoso pensamiento que muchos comunistas se sienten orgullosos de decir que Jesucristo fue el primer comunista. Entonces a veces tenemos que tener cuidado cuando se dice, oye, el cristianismo llegó a tal época y esas zonas son cristianas.
no son cristianos bíblicos, tienen un cristianismo totalmente desvirtuado. Y aquí lo estamos viendo con Úlfilas, estamos viendo con los godos, con Alarico y tantos otros hombres más. Gracias, hermana Aida. Pastor, pastor, Sí, disculpe. hermano Giovanni. Sí, disculpe, con lo mismo que usted decía, en ese mismo sentir, yo creo que así como ese falso evangelio se expandió y algunos pueden creer que era realmente el evangelio, así pasa con, por ejemplo, ahora con los testigos de Jehová, incluso ahora incluso con los universitarios que se han infiltrado y la gente también piensa que el evangelio. Entonces, yo creo que es importante también saber, digamos, no solamente basta con ser, como mismo vemos la enseñanza de misionero, ser buen, digamos, orador, sino que también tiene que saber lo importante que es la doctrina, que muchas veces mucha gente no le interesa mucho la doctrina. Exactamente. Y al Si final le uno ve, decimos a la persona que se deje, le decimos que es un cristiano. claro, y al final, pues uno tiene que volver a lo que dice el libro de Hechos. Y los primeros, cuando escogen al sucesor de Judas, decían que tenía que conocer a Jesucristo desde su bautismo y ser testigos de su resurrección. O sea, tener clarito quién era Jesucristo para poder predicar. No cualquiera podía llegar a ser un predicador. Pero ya cuando se declara religión oficial y el cristianismo avanza, ¿cierto? Sin fronteras, no hay un límite, no hay un parámetro un filtro que pueda diferenciar entre el cristiano verdadero y el cristiano por nominal, como lo vemos hoy día. Y esto empieza ¿por qué? Porque empieza a mezclarse el poder político con el poder religioso. Se empieza a mezclar, por ejemplo, entre el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla. El obispo de Roma se llama sumo pontífice y el de Constantinopla dice, ¿por qué lo va a hacer el papa si yo soy de acá? Y empieza esta lucha de poderes. Y cuando se empieza a luchar el poder y se deja de lado la pureza de la Biblia, ocurre todo esto que estamos estudiando en nosotros hoy día. Porque más interesa tener un pintado de color, estos son cristianos, pero te da lo mismo que tipo de cristianismo que llevan. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener como iglesia, que no todos pueden tener la responsabilidad de pararse en un púlpito a predicar, no todos pueden ser maestros, y no antes, ¿cierto? Pablo dice que no sea un neófito, ¿cierto? Sino que tiene que ser un cristiano probado, consagrado al Señor, que va a ser fiel a la predicación. Porque pueden ocurrir estas barbaridades que pasamos, estamos estudiando, con los testigos de Jehová, mormones, adventistas, católicos, y un sinnúmero de personas que dicen ser cristianas y no lo son. Gracias, hermanos. Profe, Sí, no sé, que estos predicadores o estos grupos utilizaban algún canon. ¿Hay algún antecedente que hable que utilizaban algún canon de la Biblia? ¿Algunos libros, colección de libros? en el caso de los godos, ellos se rigieron por todas las enseñanzas de Arrio. Ya, Y Arrio fue expulsado, por tanto Arrio no asumió como propio muchos de los credos que nosotros tenemos, como el credo niceno, pero sí, por ejemplo, usaban el credo de los apóstoles, que era anterior y que era usado en casi todas las iglesias. Cuando usted usa canon, generalmente los cristianos, para poder diferenciarse, recordemos que no todos los godos, no todos los bárbaros, no todos los hunos eran cristianos. Parte de ese pueblo eran cristianos, y para poder diferenciarse, ellos hacían ciertos tipos de preguntas. Se preguntaban si creían en Jesucristo, quién era Jesucristo, si habían sido bautizados, si reconocían pecadores. Pero la diferencia está en que cuando ellos hablaban de Cristo, Cristo era una creación más, un ser inferior a Dios, no igual a Dios. Y esa enseñanza ellos la siguieron enseñando. Eso fue lo que trajo las consecuencias más adelante. No sé en qué pregunta quedamos. La 10 parece. Vamos a la 10. ¿Claro hasta aquí? Sí, a lo mejor como para complementar esto en algún momento se podría comentar, Pastor, respecto del círculo hermenéutico, porque eso da respuesta a las inquietudes que hay ahora.
que es lo que perseguía Arrio cuando él dice, ya yo me desprendo de todo lo demás. El círculo hermenéutico, y no lo voy a explicar ahora, pero en esencia, cuando no se comienza desde Dios, ni tampoco se busca darle la gloria a Dios, sino que se comienza desde un punto intermedio. Cuando se comienza desde el hombre y uno dice, ah, yo recibí una revelación, por lo tanto cualquier cosa que yo diga, automáticamente dejamos de lado a Dios. Y es lo que el estaba todo a la pasando parte. con Arrio. O con la ideología de género cuando dicen, oh, Dios es amor, por lo tanto lo que yo creo que es amor es Dios y por lo tanto lo mío es válido. O el Evangelio de la Prosperidad, o la teología de la liberación, etcétera, etcétera. Se comienza desde un punto distinto de Dios y automáticamente desvirtuamos la doctrina del Señor. Claro, Entonces, cuando por tú eso es estás hablando, importante, yo creo, abordarlo en algún momento, porque cuando tenemos esa claridad respecto de que hay que iniciar desde Dios, borramos todas las desviaciones que hay entre medio. claro, o sea, como dice el ciclo hermenéutico, que se trata del todo a una parte. O sea, tenemos que empezar quién es Dios, quién es Cristo, y de ahí recién vamos a las partes inferiores. Pero cuando empezamos por una parte y olvidamos el todo, como tú dices, cuando se termina totalmente desvirtuado el cristianismo. Un buen aporte. Mándale un correo, propóngaselo al Pastor Mena y quizás lo podemos tomar en alguna clase especial. No, yo eso lo voy a plantear, a ver si lo podemos tomar en una clase, quizás cuando terminemos este módulo, hacer una clase exclusivamente para ese tema. Me parece muy acertado. Pregunta número 10. ¿Quién fue Albano y qué hizo? No es de Romino Power. Albano. Doctor, fue el primer mártir cristiano de Britania. Entregó su vida protegiendo a un cristiano perseguido y confesó públicamente su fe. Ya. Entonces, ¿de qué parte era Albano? Roma. Era de Verulamium, la moderna San Albans. Era bien raro el nombre, ¿cierto? Verulamium. Sí, Verulamium. sí. Ya. Y pregunta número 11. ¿Quién fue Niniano y qué hizo? ¿De qué parte era Niniano? Aquí vamos avanzando súper rápido. Este es más que un brochazo por la historia cristiana. De Escocia. De Escocia, muy bien. ¿Y cuál fue la obra de Niniano? ¿Lo digo? ¿Ya? Está en la página Alrededor de... 85. Ah, Ya no está diciendo, pero los que buscan está en la página 84. ya. Díganos, hermana Aida. La, la obra de Arminiano. Alrededor del año 397 fundó una misión cristiana en Longstore, debe ser de Escocia, no sé. Sí, en la costa Escocia. sureste de Escocia. Allí construyó una iglesia de piedra blanca llamada Cándida Casa o Casa Blanca y se convirtió en el primer centro cristiano en Escocia. Desde ese lugar predicó el Evangelio, formó discípulos y estableció comunidades cristianas entre los pueblos del norte. Niniano fue el primer misionero conocido en Escocia, antes incluso de San Patricio en Irlanda y San Columba. Sí. Su trabajo preparó el terreno para la futura expansión del cristianismo en las Islas Británicas. Después de su muerte, alrededor del año 432, su obra continuó a través de sus discípulos, quienes siguieron evangelizando a los pictos. Muchas gracias. Entonces aquí estamos viendo que ya dejamos la parte cierta oriental y estamos hacia Europa, hacia Escocia. Pregunta número 12. ¿Quién fue Patricio y qué hizo? Este es el patrono de los mineros. Hizo la hoja de Este es San trébol. Patricio. Este es el que se sabe, el que se venera en esta época.
misionero en Irlanda, pastor. Ya. Patricio, que estableció iglesias y centros monásticos, convirtiendo la isla en un poderoso centro misionero celta, que fue capturado por los irlandeses, pero luego de escapar, después tenía ese llamado de volver a evangelizar donde mismo fue capturado, donde mismo ahí fue esclavo. Ujú. En el fondo fue un gran predicador que se abocó a que toda Irlanda fuera conocedora del reino de Dios, a pesar de que él no era irlandés, él era inglés. Y después de que fue tomado prisionero, ¿cierto? Regresa a Inglaterra y queda en Bretaña, y ahí comienza a predicar del Evangelio. El gran evangelizador de Irlanda, por eso se le pone siempre con un trébol verde, porque es el santo y el patrono de la iglesia del país de Irlanda y el patrono también de los mineros. Un gran predicador, un hombre consagrado al Señor. Vámonos entonces con Iniano, Patricio. Ahora vamos al pueblo celta. ¿Saben ustedes quién eran los celtas? ¿De dónde eran los celtas? Irlanda. ¿Cuál fue la característica fundamental del cristianismo céltico? No sé si será de la misma Britania, pero sé que hay un pueblo ahí, pero tengo entendido que recorren toda Europa. Los celtas venían de la parte indoeuropea Ah, y de ya. allá ellos van emigrando hacia Europa y en algunos lugares son conocidos, cuando se asientan en Francia, son conocidos como los galos. El pueblo galo es un pueblo descendiente de los celtas, pero a su vez los celtas se van a quedar en la parte de la Anatolia y el norte de las Islas Británicas, en lo que nosotros conocemos como Escocia, Irlanda, toda esa zona de ahí, Gales. Son los celtas. Se dan cuenta que había una gran transmigración de naciones, de pueblos enteros. Mm. Hermana Ida, le escucho. Pastor, es que preguntó usted eh, la característica principal del cristianismo céltico. Céltico, sí, Fue su espiritualidad misionera y monástica, profundamente centrada en la oración, la comunidad y la vida santa. Era un cristianismo más práctico que institucional, más espiritual que político y más cercano al pueblo que al poder. Profunda vida monástica. Eso es lo que tenía. gracias. Entonces, cuando estamos hablando de la cultura céltica, más que nada nos estamos refiriendo porque si bien los celtas casi fueron absorbidos por la cultura cristiana de Europa, eh, la cultura céltica prevaleció y hasta el día de hoy prevalece en Irlanda y en Inglaterra. Esa cultura hasta el día de hoy prevalece, entonces estamos hablando de cómo en Gran Bretaña, ¿cierto?, el cristianismo permaneció junto con ellos. Eh, ¿15? Sí, no, 14. ¿Qué indican las tradiciones más antiguas sobre el origen del cristianismo en España? Pastor, Sí, dice, las tradiciones más antiguas sobre el origen del cristianismo en España indican que la fe cristiana habría llegado a la península ibérica en el siglo I por medio de dos figuras apostólicas, Santiago el Mayor
que se cree que evangelizó en Hispania y que su cuerpo fue milagrosamente trasladado a Compostela, donde hoy se encuentra la famosa Catedral de Santiago, ¿ya? Y San Pablo, aunque no hay evidencia de que haya llegado efectivamente a España, en su epístola a los romanos, específicamente en el 15:28, expresa su deseo de viajar a Hispania, disculpe, para predicar el Evangelio. Estas tradiciones, aunque difícil de verificar históricamente, reflejan el profundo arraigo del cristianismo en la cultura española desde tiempos muy tempranos. Gracias, hermano César. Interesante, ¿cierto? De los albores, España es uno de los países, ¿cierto?, que recibió influencia del cristianismo. Si nos vamos al apóstol Pablo, estamos hablando del año 60 después de Cristo, un par de décadas más tarde de cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Hay una historia, pastor, respecto de Santiago y que hay una historia como una especie de leyenda, ¿no es cierto? Que es Santiago Matamoros. ¿La ha escuchado Sí, usted respecto a eso? sí, se escuchaba. Sí, una tontera, ¿no es cierto? Pero es interesante porque el apóstol Santiago está arraigado en España por algún motivo. Pero es tan rara esa historia que yo cuando la Sí, escuché por primera vez, no me, mi cabeza me hizo... Porque el apóstol Santiago es del primer siglo y los musulmanes llegaron ¿cómo se llama? España, y supuestamente Santiago Matamoros ocurre en el siglo noveno. sí, Estamos pues hablando de sí, una cosa muy una pequeña diferencia de tiempo. como de 8 siglos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Que en esa batalla, eh, donde ay, Los el imperio, musulmanes, ¿no ay, es cierto? sí, los musulmanes habían invadido España, los moros, lo que se les decía moros, habían sido detenidos por, ay, ¿cómo se llama este hombre? Carlos Martel. Carlos Martel frena el avance de los moros y gracias a Martel no avanzan hacia Francia ni hacia el resto de Europa, ni ni hacia Italia. Y en una de esas tantas luchas contra los musulmanes es cuando aparece esta figura de Santiago de Compostela o Santiago el Matamoros. Él resucita y aproximadamente en el año 850, 840, no recuerdo exactamente la fecha, aparece y ayuda al rey, no recuerdo cómo se llama el rey de esa época, derrota al ejército musulmán. Y gracias a eso los musulmanes van a ser expulsados de esa zona. En el fondo, la Iglesia Católica lo tiene como un símbolo de fe, un símbolo de resistencia, de oposición a todo aquello que se pone en cristianismo. Por eso le dicen Santiago Matamoros. Es muy extraña Muy extraña, esa pastor, fábula. esa Sí. historia. Lo que sí es cierto es que Carlos Martel detiene la herencia de los moros. Eso es cierto. Claro, eso sí. Ahora, si habría sido Santiago Matamoros, no lo sé. Pero recordemos que estamos en plena Edad Media y el misticismo era tremendo en esa época. Claro, claro, es verdad. Muy bien, vamos ya no sé cuál, a las 15. ¿Quién era Oslo? No, Ocio de Córdoba, ¿y qué hizo? Eh, Fue un obispo español muy influyente que era consejero de Constantino y fue figura clave en el concilio de Nicea y fue ahí el defensor de la ortodoxia, o sea, defendió la fe trinitaria. Era como el consejero, muy cercano, ¿cierto? A Constantino, como usted dice. Gracias, muchas gracias. La pregunta 16. ¿Quién fue Prisciliano? ¿Y qué ocurrió con él y sus seguidores?
Prisciliano. Estamos ya hablando de lo que está ocurriendo en España. Prisciliano, Ujú. sí. Notable asceta y predicador, ya en el Concilio de Zaragoza 380 había sido condenado por leer libros apócrifos y seguir prácticas ascéticas. Varios obispos seguidores suyos lo ordenaron como obispo de Ávila. Prisciliano comenzó enseñando ideas que parecían piadosas, como el ayuno, la oración constante y la pureza de vida, pero con el tiempo sus enseñanzas se apartaron de la doctrina bíblica. Algunas de sus enseñanzas erróneas fueron que creía que el cuerpo y la materia eran malos y solo el espíritu era bueno. Influencia de gnosticismo. Enseñaba una interpretación secreta o mística de la Biblia fuera del sentido literal. Promovía ayunos muy estrictos y rechazaba el matrimonio como algo inferior. Decía que los creyentes podían recibir revelaciones especiales fuera de la palabra escrita. Mezcló ideas cristianas con filosofías y creencias paganas, especialmente del gnosticismo y el maniqueísmo cristianas, con filosofías y creencias paganas, que especialmente del gnosticismo y el maniqueísmo. No sé lo que es maniqueísmo, no lo alcancé Ya, no se preocupe, a yo se lo buscar. explico. Lo que ocurrió con él, sus enseñanzas se extendieron por el norte de España y el sur de Francia. Muchos creyentes sinceros lo siguieron pensando que era un hombre santo, pero los obispos de la iglesia lo consideraron hereje por desviarse de la fe apostólica. En el año 380 fue condenado por el Concilio de Zaragoza. Prisciliano no aceptó la condena y finalmente fue acusado entre las autoridades romanas por herejía y prácticas mágicas. Aunque no hay pruebas de esto, el emperador Máximo ordenó su ejecución y así Prisciliano fue decapitado en Treveris, Alemania, hacia el año 385 después de Cristo. Fue el primer cristiano ejecutado por otros cristianos. Pastor, eso. Eh, es aquí donde se empieza a ver el poder político y religioso. Empieza a usar la persecución, el castigo, el encarcelamiento entre los mismos cristianos. Anteriormente los cristianos eran perseguidos, gente que no abrazaba el cristianismo, opositores al cristianismo. Pero acá en España va a comenzar una serie de persecuciones contra todos aquellos que estaban en contra de la religión católica. Y usted lo decía que lo que era el maniqueísmo. El maniqueísmo es una religión dualista que generalmente está confrontando el bien con el mal, o la luz con la oscuridad. Eh, entonces, él decía que en el cristianismo siempre había una lucha entre el bien y el mal, y que el alma que estaba atrapada en la materia tenía que liberarse a través del conocimiento o a través del gnosis, que una rama, una filosofía desprendida del gnosticismo del primer y segundo siglo. En el fondo a eso se refería, entre esa constante pelea entre lo material y lo espiritual, y esa división que hay. Ese es el maniqueísmo. Entonces este hombre prisciliano eh, siempre estuvo esa dualidad de enseñanzas, y por eso bueno, no solamente por eso, sino que por muchas otras cosas que enseñó, fue perseguido y asesinado, ¿cierto?
como un hereje. Y nos falta la última, la 17. ¿Quién fue Egeria y qué hizo? La última pregunta. Platón fue una mujer cristiana hispana que viajó a Tierra Santa y dejó escritos detallados de su peregrinación, uno de los primeros relatos de la peregrinación cristiana. Es muy bueno ese libro. Yo lo he estado leyendo, pero no lo he encontrado completo, he encontrado partes nomás, pero eh, tiene buenos relatos. Pero es interesante como una monja va a Tierra Santa y ese peregrinaje ella va a ir relatando los lugares cuales visitó y los va asociando a toda la historia del cristianismo. Entonces es un buen relato, es un libro histórico basado en la experiencia de esta mujer que se conoce como Egeria, Eteria o Egerian. Bajo ese nombre ustedes la pueden encontrar.